Primeramente, para iniciarse como talmid, la persona tiene que conocer, tiene que saber que debe ser parte de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque para seguir las exigencias de un Rab, del Mashiach, de Rabbi Yoshua, obviamente la persona comenzará a vivir como un hijo de Israel. Y si la persona no tiene este llamado, no tiene esta obligación, pues no tiene por qué hacerlo. Estaría tomando un rol que no le corresponde. No acatar este rol o acatarlo no tiene nada que ver con accesar al mundo después de la muerte o con tener una aceptación delante de los ojos del Creador. De igual manera que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que hacer cosas muy particulares que son ordenadas para él nada más y que el resto de la nación no debía hacer. De igual manera, Hashem nos dijo: ustedes van a ser Mamlechet Kohanim, personas que van a dedicarse al servicio, y la persona que se dedica al servicio tiene que pasar por una escuela especial. Así como todos no podemos ser maestros, sino que hay alumnos y maestros, y lo que necesita aprender el maestro no es exactamente lo que necesita aprender el alumno. De igual manera eso sucede con Israel y las demás naciones. ¿Cómo conectarnos con nuestros Rabbis? Con Rabbeinu Yoshua, con el Tzadik, con el Mashiach. De una manera, repito, no solamente porque lo admiramos, fue un gran hombre, impactó la historia, es el ser humano más importante de la historia, sino yo quiero ser como él. Tengo sobre mí ese legado, yo soy un hijo de Israel, y dentro de los hijos de Israel quiero ser la luz para los demás. Sabemos que Rabbeinu Yoshua está ausente físicamente entre nosotros, en nuestro mundo. Así que, obviamente, la respuesta ha de ser que la única manera de conectarnos con él es a través de sus discípulos, sus talmidim. O sea, personas que vivan como el Rav, personas que vivan como Rabbi Yoshua, que en la ausencia del Rav, ellos manifiesten quién es Rabbi Yoshua, y nosotros, siguiendo su ejemplo, podemos alcanzar entonces una percepción de quién es el Rav y poder imitar. Como dijo Rabbeinu, quien recibe a mi talmid me recibe a mí. O sea, es una conexión, es como una cadena. No vamos a seguir a alguien que diga ser talmid de Yoshua, sino alguien que evidencie ser un talmid de Yoshua. Esta es la esencia, este es el principio. No se trata de una creencia de palabras, sino se trata de una forma de vida. Comprender que no solamente es teoría, sino que es práctica. ¿Cómo llevas a la práctica esto que me estás diciendo? Si ustedes no conocen a Talmidim de Yoshua, personas que vivan íntegramente con la responsabilidad de ser discípulos de Yoshua, entonces ¿qué pueden hacer? Recuerden, es necesario que el discípulo asista, comparta, pase tiempo con aquella persona con la cual él se identifica, como la cual él quiere llegar a ser. El modo de acercamiento entonces a Yoshua lo tienes que mantener. Si ese es tu legado, si esa es tu misión, puedes aún lograrlo, aunque no encuentres a nadie que te evidencie en su vida esta realidad. ¿Cómo lo haces entonces? A través de las palabras del Rav. Necesitas adquirir libros que te enseñen qué fue lo que realmente transmitió el Rav Yoshua de Nazaret. Sí, tenemos que adentrarnos en estos documentos porque son la única manera en que podemos conocer a Yoshua, al Mashiach. Claro, Yoshua no escribió libros, pero fueron sus discípulos más cercanos los que transmitieron las palabras del Rab. Y vemos otra vez cómo se repite esto que dijimos al principio: la dependencia del Talmid, la dependencia de seguir a alguien que es como el Rab. No todos podemos tener acceso al Rab, pero existe el Talmid genuino, el Talmid que se esfuerza a ser como el Rab. Para adentrarnos en estos libros, los escritos de los primeros discípulos, tenemos que adentrarnos a ellos desde una perspectiva de Talmid, tal como fueron escritos.
no fueron escritos para que fuesen percibidos como el mundo occidental, en este caso el catolicismo o el cristianismo, hacen creer al mundo occidental. No fueron escritos para que la persona encuentre una salvación como la presentan. Estos escritos fueron realizados obviamente por los discípulos más cercanos del Rav. El contexto que leemos es un contexto del Rav y Talmid. Por supuesto, no cualquier Rav, sino el Mashiach. Por lo tanto, hay una implicación de discípulo y hay implicaciones de pueblo. Pero no hay una implicación directa para todas las naciones. Claro que existe una bendición para el resto de las naciones a través del Mashiach. ¿De qué manera? A través de los discípulos y a través de Israel. Lo clarifico. El Mashiach se manifiesta, nos enseña cómo cada hijo de Israel debe vivir la Torá. El Mashiach tiene talmidim, o sea, personas que viven exactamente igual a él. Ellos, los talmidim y el Rav, con su vida dan un ejemplo a toda la nación de Israel. La nación de Israel responde a este llamado. Todos ellos comienzan a vivir en base a los principios importantes que enseñó el Rav y los talmidim. No las exigencias de un talmid, sino las exigencias de todo hijo de Israel. Y consecuentemente, Israel viviendo la Torá de adentro hacia afuera, tal como la enseñó el Mashiach, puede impactar al resto de la humanidad. Y ese es el orden. El mundo es bendecido con el Mashiach por medio de la nación de Israel y no directamente. La perspectiva que un talmid debe tener al leer los escritos de los primeros discípulos no es una perspectiva religiosa, sino que es como si el Rav estuviese hablándote. No estás leyendo un libro religioso para buscar las promesas de Dios, o sea, no estás estudiando en un sentido egoísta, buscando simplemente un beneficio para ti, sino estás estudiando para comprender qué es lo que el Rav te exige. Y para ver si tú estás dispuesto a lograrlo. Y entonces puedes acercarte al Rav. ¿Qué es lo que pide el Rav? Que haga esto y aquello. Estoy capacitado para hacerlo. Me adentro a ello y comienzo entonces a poner en práctica las enseñanzas del Rav. Esta es la percepción que tenemos que tener ante los escritos de los primeros discípulos. Así que si quieres conectarte con el Rav, aunque no tengas un talmid del Rav cerca, dedícate a la literatura. Los escritos de los primeros discípulos, lo que el mundo occidental erróneamente llama Nuevo Testamento, no es un texto religioso tal como ellos lo presentan, sino que es un texto para aprender, para educarse, para disciplinarse, para analizar, para comprender qué es lo que pide Yoshua como rabino del estudiante. ¿Cómo funciona esta conexión? Ya sabemos que es, si no es a través de un talmid serio de Yoshua, entonces a través de los libros que escribieron sus primeros discípulos y por supuesto que escriban también los discípulos posteriores que existen en nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo funciona realmente esta conexión? ¿Cómo la logro? En el concepto hebreo existen diferentes medios de conexión con alguien o con algo. Lo primero es Hitchabrut. Hitchabrut es asociación, es unión, pero en el sentido de identificarme con alguien, con algo, de una manera, digamos que me identifico con tu persona, con tu proyección de la vida. Por lo tanto, soy tu amigo, soy tu Haber. Y de ahí vemos que Hitchabrut, en esencia, viene de la misma raíz de Haber, amigo. Como dice este dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con un tzadik, obviamente, quizás no eres como el tzadik, pero debes tener algunos rayos de luz de ese tzadik. Esa es la idea. Y por esto vemos que Yoshua dice, quien no está conmigo, está contra mí. Y agrega, Umishelo ithaber imi, y quien no se asocia conmigo, quien no se me hace mi amigo, quien no se une conmigo, me está rechazando. Yoshua en este caso no está hablando, notemos, si leemos todo el contexto de este verso que le he citado, Yoshua no está hablándoles a sus discípulos, sino que está hablándole a los líderes de la nación.
Y Josué no está hablando simplemente como un rabino a sus discípulos, sino que está diciendo a todo Am Israel: hay que identificarse con el Mashiach, porque el Mashiach es la esperanza de Am Israel. Tenemos que lograr la redención de Egipto, pero tenemos que poner de nuestra parte, así como todos tuvimos que obedecer a Moshe para poder salir de Egipto. De igual manera ahora con el Mashiach, todos tenemos que poner de nuestra parte para poder salir de la esclavitud interna, del paró interno, del Yetzer Hará, a través del Zehut del Mashiach, a través de poner en práctica las enseñanzas del Mashiach. Y Josué les dice entonces, en sentido nacional, a los líderes de la nación: ustedes quieren lograr la Geulat Am Israel, la redención de Am Israel, y consecuentemente la Geulat Olam, la redención del mundo entero. Identifíquense conmigo, asóciense conmigo. Todo hijo de Israel debe identificarse con el Mashiach, ser un asociado del Mashiach para lograr la Geulat de Israel y no quedar pasivos ante esta declaración. Imagínense, estimados, que hubiésemos permanecido pasivos ante las declaraciones de Moshe. Moshe viene y dice: Hashem me envió para redimirles. ¿Están listos? Y entonces que alguien diga: quizás tiene la verdad, quizás simplemente tiene una buena ilusión por redimir el pueblo. Vamos a ver qué pasa en el futuro. No, esta es una acción pasiva ante el Redentor, ante el Rey Mashiach. El Rey Mashiach te pide a todo Am Israel que te asocies a Él, que te identifiques con Él. Este simple sentido de Hitchabrut es la primera conexión que todo hijo de Israel debe tener con el Mashiach. Hay otro nivel un poco más elevado de conexión con el Mashiach: adherirse a los mismos principios, a las mismas ideas de otra persona. Me adhiero a ti, Mashiach, pero no puedo seguirte como un talmid. Está bien, Baruch Hashem, bendito sea Hashem, que diste ese paso y te asocias con el Mashiach, identificas que es el Mashiach y todo lo que esto conlleva, por supuesto. De hecho, ese es un término que aparece en el libro de la Torah: adherirse a Hashem. ¿De qué manera? Siguiendo las enseñanzas de Hashem, nos adherimos a Él. No que vamos a ser idénticos a Hashem Yitbaraj, es imposible, pero nos identificamos con Él, nos apegamos a Él. Ahora viene el tercer nivel, digamos más personal: Hitkashrut es la conexión, pero en relación a la esencia misma. Es una conexión de naturaleza, es una conexión de ser con ser. O sea, internalizar ese otro ser. Y es por esto que encontramos principalmente en los escritos de Shaul HaShaliach el concepto de el Guf HaMashiach, el cuerpo del Mashiach. Y nos dice que todos formamos un cuerpo, el cuerpo del Mashiach. ¿Quiénes son los Talmidim? El cuerpo del Mashiach. O sea, venimos a ser como una sola entidad. Ya no nos diferenciamos, no estamos en el nivel de Debekut, en que marcamos la diferencia, pero podemos estar unidos, sino que Hitkashrut es la conexión un poco más profunda. ¿Qué es lo que el Mashiach nos enseña? ¿Cuál es esta Hitkashrut, esta asociación que él exige, pero de sus discípulos? Repito, no solamente una adhesión o una imitación de ciertos principios que nos identificamos con el Mashiach, sino ahora de Talmid a Rav, Hitkashrut. Dice el Mashiach: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto, la quita. O sea, el viñador la quita, la corta, y toda que da fruto, la poda para que dé más fruto. Vosotros, le dice a sus discípulos, ya estáis limpios por la palabra. Recordamos esta expresión: por la palabra, o sea, por la enseñanza, por el mensaje que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Vemos la unión, Hitkashrut, la conexión. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
Talmidim Yekarim, si no permanecéis en mí, no pueden dar frutos. Yo soy la vid, le dice en sentido de mashal, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, obviamente en la palabra, en el mensaje, en la enseñanza, es echado fuera como una rama y se seca. Y las recogen, las echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras, se repite una vez más el mensaje, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque nos convertimos en Rabbi Joshua. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, si vivimos de acuerdo a la enseñanza de Rabbenu, tenemos la misma identidad de Rabbenu. Y entonces dice, pedid lo que querráis y os será hecho. Será como acercarnos a Hashem Yitbaraj como ese hijo apreciado. Recuerden, ¿quién es el hijo de Hashem Yitbaraj? Cuando digo quién es el hijo, es quién es esa persona tan querida que hace la voluntad de él. El Mashiach, el ser más cercano a él, el hijo de Israel que más se pudo acercar a él. Entonces, cuando permanecemos en sus palabras, significa que vamos a vivir igual que él. Y nos acercamos ya tal como un hijo a un padre. Y por eso la enseñanza que a través del Mashiach no somos solamente criaturas, sino que nos convertimos como hijos. Por arte de magia no, sino porque permanecemos en las palabras del Mashiach. No es porque creemos o pensamos o sabemos que X persona es el Mashiach, no. Porque permanecemos en sus palabras, o sea, emuná, perseverancia, no creencia, perseverancia. Y sigue diciendo el texto, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis talmidim. No dice, y así prueban que me quieren mucho, y así prueban que ustedes creen en mí. No, así prueban que son mis talmidim, o sea, así prueban que están actuando como yo. ¿Qué nos está diciendo Rabbenu? ¿Acaso Joshua es ese líder de una secta donde los adherentes pierden su identidad propia? Donde el líder, inclusive si les pide suicidio, lo hacen. Donde dependemos totalmente del Mashiach, en ese sentido global, como de las sectas. ¿Es esto lo que Joshua nos dice? Si vemos la vida de Joshua, cómo él se desarrolló con sus discípulos, veremos que esta no es la percepción. Veremos que no podemos sacar las palabras de contexto. ¿Quién murió por los discípulos? ¿Acaso los discípulos murieron por el Rab? ¿Se entregaron a la muerte cuando fueron a arrestar a Joshua? ¿O acaso no recordamos? Si me buscan a mí, déjenlos a ellos, déjenlos a los talmidim. Esto ocurrió en Geshmanim, cuando vinieron a arrestar a Joshua. ¿Qué dijo Joshua a sus discípulos? Por favor, defiéndanme, ayúdenme. No, la mayoría huyeron, estaban escondidos. Recuerden que eran jóvenes, eran personas menores de 20 años. Joshua tendría más de 30 años. Con aquellas palabras de ímpetu y aquellas palabras llenas de impulsos de juventud de Shimon Kefai y de todos los demás talmidim. Por ti daremos la vida, Rav. No tomaron lugar, y Joshua no se escondió detrás de un árbol y dejó que sus discípulos murieran por él, ¿no? Entonces, Joshua no es este tipo de líder que les dice a los demás, separados de mí nada podéis hacer, en ese sentido sectarista, donde el talmid depende del Rav de esta manera sectaria, donde el líder manipula al discípulo o al adherente. No, Joshua no manipula a sus discípulos. No, Joshua no nos está diciendo, sin mí ustedes no pueden dormir, sin mí ustedes no pueden comer,
Obviamente que no. Eso es un sentido muy infantil de percibir esas enseñanzas, sino que el contexto claramente es de Raf y Talmid, y la evidencia del Talmid de ser como su Raf. Y por esto el texto leímos dice, y así probéis, o sea, cuando dan fruto, prueban, evidencian que son mis Talmidim. El contexto es Raf, Talmid, y los frutos son las obras, la evidencia de quién eres. Y Josué entonces al mismo se describe como una vid, y sus discípulos ¿qué son? Son ramas. El propósito de las ramas, ¿cuál es? Las ramas tienen el objetivo de dar frutos. Si una rama no está conectada con la vid, se seca. Y si se seca, obviamente no da fruto y no tiene sentido y es echada al fuego. Y Josué les dice, si no están conectados conmigo, no pueden dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Evidencia de Ruach HaKodesh. Porque no estamos hablando de un simple Raf, sino de Mashiach, Rabbeinu Yehoshua HaMashiach, a través del cual, según los profetas, podemos tener un acercamiento más claro a la divinidad a través de Ruach HaKodesh. Dijeron los profetas Yehezkel, Ishayahu, Irmiyahu. A través del Mashiach podemos tener un acceso más claro. Esto no es por arte de magia, claro, es por el Sehut del Mashiach con su muerte como Kaparat Abonot, pero para aceptar la muerte del Mashiach como Kaparat Abonot, así como nuestros ancestros aceptaban el sacrificio de un animal como Kapará, tenemos que hacer Teshuvah, y en este caso imitar al Mashiach. Y esto es entonces lo que nos complementa, y esto es entonces el medio a través del cual baja Ruach HaKodesh. ¿Quién es un Talmid? Uno que quiere ser como su Raf. Y nos dice entonces Rabbeinu, si no te conectas como están conectados las ramas a la vid, si no me imitas, no vas a dar frutos de un Talmid del Mashiach, de realmente un hijo de Israel con este acercamiento a la divinidad a través de Ruach HaKodesh. El Rav es un medio, así como el Tzadik es un medio de conectarse con la divinidad. Es como la escalera de Jacob, del cielo a la tierra. Él es un medio para acercarse a la divinidad a través del Tzadik. No es nada nuevo. ¿No recordamos acaso la imagen del Kohen Gadol, el sumo sacerdote? Sin que él entrara en el Kodesh Kodashim, no iba a haber una conexión con Akadosh Baruch Hu. De igual manera, Moshe es un intermediario entre el pueblo y Hashem. Y no por eso significa que Moshe sea un ente divino, sino que Moshe es un ser muy elevado espiritualmente, como todos los tzadikim amitim, los verdaderos tzadikim. Pero el Mashiach es el tzadik por excelencia, según las palabras de Isaías. A través de este tzadik, a través del Mashiach, el beneficio es inmensamente grande. Ruach HaKodesh podemos recibir. Y por esto dice Shaul en sus escritos, particularmente en la carta a las comunidades en Galatia, nos dice cuál es el fruto del Ruach. ¿De qué Ruach? Cuando Shaul dice los frutos del Espíritu, ¿de qué Espíritu ustedes creen que están hablando? Ruach Hadashah, de este nuevo Espíritu, de esta nueva influencia de la cual nos habló Ezequiel, que viene a través del Mashiach. No es un espíritu en contra de la Torah, no es un espíritu que abroga la Torah. Al contrario, dice Ezequiel, les daré nuevo espíritu y nuevo corazón para que vivan de acuerdo a los Jukim y los Mishpatim. Jeremías 31, Ezequiel 37. Nos dice Shaul a Shaliach, Ruach, ¿cuál es el fruto de Ruach, de esta inspiración? Que una persona tenga Ruach HaKodesh, ¿cómo lo sabes? Si actúas igual que Rabbeinu, si te conectas a Rabbeinu. ¿Cómo? Ahavá, Simcha, Shalom Orech, Ruach, Nedivut, Chesed, Emunah, Anavá, Perushut. Shaul Shaliach nos cita una serie de midot, tovot, cualidades positivas que solamente una persona influenciada con Ruach HaKodesh a través del Sehut del Mashiach puede alcanzar. Una persona con amor genuino, una persona entregada, con alegría, Shalom, con Simcha, con paz, con Orech, Ruach. Persona con Nedivut, una persona dadivosa, Chesed, una persona altruista, Emunah, con perseverancia, una persona con Perushut, una persona que se abstiene de aquello que aunque no esté prohibido por la Torah, pero me hace daño. Anavá, otro ejemplo de poseer Ruach,
no es simplemente humildad, sino que se trata de reconocer mis cualidades y las de mi compañero, las de mi prójimo. No puedo tomar la posición de mi prójimo. Así que el contexto de estas palabras de Rabbi Josué, de estar conectados a él, cuando nos dice separados de mí nada pueden hacer, repito, es la conexión de Talmid y Rav. Un Talmid debe someterse al Rav. El Rav es la guía. Debemos de canalizar todos nuestros pensamientos y nuestras conductas en la enseñanza del Rav, en este caso el Mashiach. ¿Por qué? Porque sabemos que él está en un grado espiritual mayor que nosotros. Si no, no fuéramos Talmidim. El objetivo de un Talmid es sometimiento a una persona más elevada. Este es la esencia, en esencia, un Talmid. El reconocimiento del Mashiach por parte de todo Am Israel, por supuesto que es necesario para lograr la Geulat Israel, la Geulah nacional. Pero es necesario que hayan discípulos, o sea, personas que tienen el objetivo, la meta de ser como el Rav, igual al Rav, representantes del Rav, en este caso del Mashiach. Imaginémonos, estimados oyentes, si hubieran al menos 1 millón de Yehoshua de Nazaret, ¿cómo sería nuestro mundo? Seguro que sería diferente. Imagínense 1 millón de Yehoshua de Nazaret. El hincapié que hace Yehoshua cuando dice: si permanecen en mí y en mis palabras. Entendamos las palabras del Mashiach, su enseñanza, los libros que nos hablan de él, los Talmidim Amitiim, los verdaderos discípulos. Acercarnos a ellos, aprender de ellos, es lo que nos acercan al Mashiach, según las palabras exactas del Mashiach. Mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, pidan y lo que queráis les va a ser hecho. Hay que estudiar las palabras, y no para saber, sino para obrar. Y cuando obramos, entonces podemos decir que estamos permaneciendo en las palabras del Mashiach. Y es la gran diferencia entre la religión occidental y nosotros como talmidim genuinos. No somos creyentes desde la óptica occidental. Podemos decir, sí somos creyentes, pero desde la óptica hebrea. Anachnu ma'aminim. Cuando decimos ma'aminim, en el concepto hebreo estamos hablando de una persona que permanece, que perpetúa las enseñanzas del Rav. No es una persona que todo existe simplemente en su mente. No es teoría, es acción, es vivir, es poner en práctica. Si ponen en práctica mis palabras, mis enseñanzas, entonces ustedes darán frutos de que en verdad han logrado la redención personal, se han elevado como hijos de Israel, las midot tovot han crecido en ustedes y además lograrán la Geulat Am Israel, la redención del pueblo de Israel. Recuerden como dijo Rabbeinu, no hay talmid más grande que su Rav. Es suficiente para el talmid ser como el Rav. El objetivo de todos ustedes acá como talmidín es llegar a ser como el Rav, como Rabbeinu HaMashiach. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿quién es él? Y volvemos otra vez al principio, es a través de sus discípulos, a través de sus enseñanzas, cómo podemos saber quién es él. Yehoshua es descrito en sus libros como un tzadik, una persona justa, una persona, un hasid, una persona devota, una persona altruista, que busca discípulos. ¿Con qué objetivo busca discípulos? Para poder impactar a todos en el pueblo. Yehoshua es el Mashiach y él solo no lo puede lograr. Él solo no puede lograr la redención. Yehoshua te necesita a ti, me necesita a mí, necesita a todos los miembros de Am Israel. Necesita, sobre todo, discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos hemos dicho que son los que lo representan. Así que esto tienes que creértelo, pero no desde la óptica occidental, sino creértelo significa vivir de acuerdo a ello. Si tú no te lo crees, si tú no comienzas a vivir de acuerdo a las exigencias de Yehoshua, entonces sal de todo esto, porque esto no es para ti. Yehoshua no te está presentando una salvación desde la óptica cristiana, sino que está exigiendo a personas con un llamado más cercano, un llamado más personal en referencia a él. Los discípulos vivían constantemente con el Rav,
Claro, había muchos que lo visitaban esporádicamente, algunos quizás una vez al año, pero habían personas que lo seguían constantemente, ayudando al Rav. Como dijimos en clases previas, uno de los requisitos para poder adquirir la Torá de manera verdadera es el servicio del Rav. Servir al tzadik todo el tiempo, ayudándolo en todo lo que puedas. Y esta es la realidad de los que seguían a Yahushua. Confío en el esfuerzo de todos ustedes. Confío en el objetivo mayor, seguir a nuestro Maestro, sabiendo que somos parte de la nación de Israel y que tenemos un gran legado. Y ese legado que queremos impartir a nuestros demás miembros de Israel. Kol Israel Arevim Zelazé. Cada uno somos responsables los unos de los otros. Tenemos que evidenciar a los demás, no como hace el mundo occidental, con prédicas, repartiendo tratados, influenciando de manera religiosa, no. A través de la vivencia, creando comunidades de Shomrei Torah, Talmidei Rabbenu, puedan ver la diferencia entre el personaje real, entre el Mashiach Amiti y la deformación histórica. Confío en ustedes, en esa responsabilidad que están tomando sobre sus hombros.